Hola bocateros, hoy preparamos juntos limón helado, un postre muy refrescante y fácil de preparar. Para esta receta vamos a utilizar 4 limones medianos. Lavamos y secamos los limones. Seguidamente cortamos el extremo, lo justo para que el limón se mantenga en pie. Cortamos el otro extremo lo suficiente para poder vaciar el limón y reservamos el capirote. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, cortamos la pulpa del limón. Y con la ayuda de una cucharilla vamos retirando la pulpa y el zumo. Reservamos ambos en un colador. Vaciamos bien la pulpa del limón con mucho cuidado de no romperlo. En este punto que hemos vaciado los 4 limones, los guardamos dentro de una bolsa para congelar alimentos o en un tupper y los reservamos en el congelador mientras continuamos con la receta. Ahora exprimimos y colamos bien la pulpa de los limones. Para esta receta vamos a utilizar todo el zumo, algo más de 200 ml. Seguidamente integramos poco a poco el zumo de limón con 200 gramos de leche condensada. Si no queréis que el limón helado quede con mucho sabor a limón, podéis añadir menos cantidad de zumo. Añadimos también la ralladura de medio limón. Por último incorporamos 200 gramos de yogur griego natural sin azúcar. Y ya tenemos la mezcla terminada. La distribuimos dentro de los limones y los reservamos en el congelador un mínimo de 4 horas. El resto de la mezcla la reservamos dentro de un tupper, también en el congelador. Pasadas las 4 horas de reposo, sacamos nuestros limones helados del congelador y les ponemos un buen copete de la mezcla helada. En este punto los podemos reservar nuevamente en el congelador o bien servirlos de inmediato. Mirad qué cremoso está, y tiene un sabor a limón muy rico y refrescante, ¡qué bueno! La verdad es que no sabe a yogur, pero le aporta una cremosidad increíble. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!